Bueno, yo uso básicamente los blogs. El que más me gusta es Tumblr, porque Tumblr es una red de microblogging también que de poco texto y más foto, que es como le gusta a los muchachos, especialmente cuando estudian diseño. Y permite también seguir otros blogs muy buenos. Uso los documentos de Google para trabajos y presentaciones. Uso SlideShare y últimamente estoy usando intensivamente los grupos de Facebook para hacer el seguimiento en el salón de los trabajos. Pues en realidad, digamos que la clase tradicional sigue siendo la clase tradicional. Ahora, lo que me permite es un acompañamiento en tiempo real, entonces deja de ser el momento de la clase, por ejemplo, de las entregas. Entonces, pues el momento de la clase se vuelve un proceso de validación sobre lo que están haciendo, preguntas o tal, porque ya el material está en la internet, o se han tenido algunas interacciones antes, eh, y entonces, pues, ¿qué porcentaje es? Pues, yo diría que el 50%, fácil. No, me parece lo máximo. O sea, eso es el comienzo de la revolución en la educación porque está cambiando todos los cimientos de lo que conocemos como manera de educar a las personas. Lo está haciendo eso. Porque la educación pasó de ser una información que tú le pasabas a un estudiante a un proceso de aprendizaje mutuo, ¿sí? Donde tú más bien facilitas y motivas que llegue esa información y sea analizada y cada cual inclusive pues coge ciertos caminos dentro de ese proceso. No, de ninguna manera, todo lo contrario, yo creo que la manejo inclusive mejor que los muchachos y de hecho le doy clases a profesores jóvenes sobre el manejo de eso. Ahora, yo fui pionero cuando vos mencionabas lo de la red latinoamericana de diseño, o sea, yo empecé con eso hace 10 años y eso era básicamente maneja un CMS, que es un administrador de contenido. ¿Sí? ¿Aló? Listo, entonces eso ya me dio cierta familiaridad y como yo tenía también editores en diferentes países, digamos, toda esta interacción. Entonces desde ese entonces empecé a trabajar creando documentos compartidos y este tipo de cosas, de tal modo que cuando volví a las clases, pues pasar eso para la academia fue algo muy fácil y descubrí para mi sorpresa que fue muy revolucionario porque nadie hacía eso y de hecho pues eso ocasionó problemas serios con otros profesores de desconfianza, ¿no? Sobre estos sistemas. Gente que no tenía familiaridad con eso y se sienten amenazados. O sea, en lugar de tener un espíritu para aprender, hay como una sensación de que eso es una amenaza y de hecho lo es en el sistema educativo tradicional. Entonces, sí, y me ha servido porque ha sido un descubrimiento constante, sistemático, que en la medida en que van saliendo nuevos programas y aplicaciones, va uno descubriendo más cosas. Entonces hay una cantidad ya de apps que estoy usando y que son geniales, ¿sí? Inclusive tengo blogs para preparar las clases, por ejemplo. Bueno, digamos, hay una de las de publicaciones, que es Script y SlideShare, porque eso, o sea, a mí me parece un absurdo hoy en día mandar a los muchachos a imprimir carteleras, porque, o sea, eso es un costo inútil para una cosa que tienen que botar a la basura, eso es antiecológico, cuando eso, pues, si ellos lo hacen en el computador, pues lo guardan en el computador y lo suben allá y lo proyectan. Entonces, yo uso eso mucho. Y uso también para hacer mapas mentales, para hacer proyectos. Hay unas aplicaciones gráficas muy buenas, o sea, con sistema de visualización
súper bueno. Hay una que se llama Muralí, que es mural.ly con Y, hay varias de mapas mentales y hay una, y además hay una cantidad de cursos online de lo que llaman los MOOCs por Coursera, inclusive hay una hora en español que se llama Miriada X, donde hay una cantidad de cursos sensacionales, entonces nosotros, o sea, el nuevo profesional ya no termina, sino en realidad el proceso de aprendizaje es infinito. Entonces, pues si en la medida que a mí me motiva mucho hacer eso, entonces me ha obligado a estudiar mucho. Entonces me la paso haciendo cursos y cosas. Entonces, además de las herramientas que voy encontrando y que uso, que ya te mencioné, estoy encontrando nuevos conocimientos de otras áreas que estoy aplicando tanto en mi profesión como en las clases, cuando doy clases. Es muy impresionante. Cosas, por ejemplo, que vienen de psicología, de sociología, de neurociencia. Sí, bueno, en primer lugar, que creo que el fenómeno de comunicación más impresionante del siglo XX se llaman los memes, porque si nosotros estudiamos el lenguaje como tal, lenguaje, eh, digamos, escribir unos textos o un chat, pues no transmite ni el 10% de lo que tú estás comunicando. Posteriormente se inventaron los emoticons, que son esas caritas felices y eso más o menos. Pero los memes son un fenómeno sociológico increíble porque entonces están tomando imágenes muy expresivas, muy divertidas, cosas muy humorísticas e inclusive malcriadas, ¿no? Entonces, yo descubrí que dentro de un grupo de Facebook donde tengo el grupo, si yo me comunico con memes, eh, la aceptación es mucho mejor, además que rompe con una cosa que ya para mí es pasado, que es la jerarquía del profesor. En este momento el aprendizaje es mutuo y pienso que un profesor es un facilitador de los entusiasmos de los estudiantes. Entonces, eh, motivarlos a que se diviertan aprendiendo es fundamental y en ese sentido el meme es una herramienta formidable, ¿no? Formidable e inclusive a partir de ahí se permite hacer procesos de aprendizaje paralelos dentro del mismo grupo. Por ejemplo, yo hice todo un trabajo que no estaba programado a partir de Proporción Aurea. Se empezó, puse algo sobre ese tema, los mismos muchachos empezaron a subir videos y cosas y todo, solo como una discusión, porque algo que les gustó. El tema no se tocó en clase, sin embargo, en los trabajos finales llegaron aplicaciones de eso. Entonces, sí, es una cosa muy divertida, inclusive es bastante enviciador. Llega uno por la noche a inventarse memes para ponerlos, porque se vuelve un momento divertido también en en la vida uno como, en lugar de ver televisión, ponerle memes a los chinos. Sí. Mm. Listo, Juan, ahí como te comentaba, fuera de cámara, yo, tanto en mi blog como en el sitio ese de diseño que se llama Foro Alfa, yo tengo un artículo que versa justamente sobre mi experiencia con TICS basada en Tumblr y sobre, digamos, todas las ventajas y las desventajas que puede tener y las reacciones. O sea, debes saber quién lo hace, que dentro de la academia ahí también, o sea, la academia es una institución sumamente conservadora y hay profesores muy conservadores que lo ven como una amenaza y eso hay que tenerlo en cuenta quien se meta a hacer eso. No es una cosa fácil, digamos, y se necesita que las mismas cabezas de las facultades sean quienes investiguen y motiven ese tipo de nueva educación, digamos, porque si no se te puede complicar la vida. Listo. ¿Mm? Listo, bueno, pues